Hola, buenas tardes. Este circuito de PLC se llama relevador de tiempo y este circuito consta de dos entradas, una compuerta NOT, un riel de autoenclavamiento, un retardo a la conexión programado con 3 segundos, una compuerta AND y una salida Q. Nuestra salida Q representaría un motor. El circuito funciona de la siguiente manera. La entrada 1 pasa al riel de autoenclavamiento y deriva a la primera entrada del retardo a la conexión. La segunda entrada pasa a la compuerta NOT, de la cual sale directamente al riel de autoenclavamiento y deriva en la segunda entrada del retardo a la desconexión. A la salida del retardo de desconexión y del riel de autoenclavamiento pasan a la compuerta AND y de esta sale a la salida que sea nuestro motor. A nosotros al encender la primera entrada el motor empieza a funcionar, pero después de 3 segundos se apaga. Esto se demuestra así. Como se puede ver, están corriendo los 3 segundos y al paso de los 3 segundos se cierra de nuevo y se apaga el motor. Este será en el caso del circuito 1. Para el funcionamiento del siguiente circuito, eh, tendremos que, bueno, el circuito como tal se llama control de arranque y paro de forma normal y por pulso. Este circuito se compone de 4 entradas, una normalmente abierta y 3 normalmente cerradas, que son las que están marcadas en rojo, por una compuerta NOT, un riel de autoenclavamiento, una compuerta OR, una compuerta AND y una salida que sería de igual manera un motor. Este circuito funciona de la siguiente manera. La entrada 1 pasa a la compuerta NOT, de la compuerta NOT pasa a la segunda entrada del riel de autoenclavamiento. La entrada 2 pasa a la primera entrada del autoenclavamiento y a la salida de este pasa a la compuerta OR. Saliendo de la compuerta OR se va directamente a la compuerta AND y de la AND al motor o a la salida. Como podemos ver, nuestra tercera entrada y la cuarta van directamente a la compuerta AND. Esto es importante porque me explica varias cosas de su funcionamiento y el qué tan importantes son. Entrando ya en simulación, podemos ver que al encender la entrada 1 no pasa absolutamente nada. El motor sigue sin funcionar, pero al accionar el botón 2 o la entrada 2, nuestro motor podemos observar que ya está encendido. ¿Para qué sirven las entradas 3 y 4 y por qué están directamente a la entrada a la compuerta AND? Pues estas están diseñadas así o están de esta manera para que nosotros al presionarlas solo pare el motor por unos momentos o por unos segundos o por el tiempo que nosotros mantengamos presionadas las entradas. Se apaga solamente el tiempo que nosotros la mantengamos. Esa es la entrada 3 y la entrada 4. Cabe destacar que esto solo funciona cuando está encendido el motor, porque al apagarlo nos damos cuenta que ya no funciona. Esto lo podemos concluir como que nuestra entrada 2 es el que enciende el motor. La entrada 1 es para apagarlo y las entradas 3 y 4 es para hacer un paro solamente, sin interrupción completa o desconexión del motor. En nuestro siguiente diagrama, en nuestra siguiente práctica, se llama arranque y paro de dos motores con relevador de tiempo. Este se compone de dos entradas, una normalmente abierta y otra normalmente cerrada, una compuerta NOT, un riel de autoenclavamiento, las dos salidas, una compuerta XOR, un retardo a la desconexión y un retardo a la conexión. El diagrama funciona de la siguiente manera. La primera entrada va directamente al riel de autoenclavamiento. La segunda entrada pasa primero por la compuerta NOT para después a la segunda entrada del autoenclavamiento. A la salida de este
va a la entrada de la SOR y del retardo a la conexión. A la salida del retardo de la conexión va a la salida 2 a nuestro segundo motor, y de la salida del segundo motor al retardo de desconexión. El retardo de desconexión va a la compuerta SOR y finalmente este da al primer motor. Que el funcionamiento de esto tiene que ser que al presionar la entrada 1, al activarla, el motor 1 encienda y transcurran 5 segundos para que este se apague y encienda el segundo motor. Al presionar el normalmente cerrado, pasarán 3 segundos en los que se volverán a activar el motor 1 y después se apagarán ambos. Esta es la prueba. Aquí ya están corriendo los 5 segundos y se apaga el primer motor para encenderse el segundo. Después, si presionamos la segunda entrada, se vuelve a encender el primero tras 3 segundos y después se apaga todo el circuito completo. Y finalmente tenemos el circuito del semáforo, que es el perteneciente a esta semana. En este tenemos que dos entradas de igual manera que en los demás, una normalmente abierta y otra normalmente cerrada. Y tenemos tres salidas que en el caso del semáforo serían las luces intermitentes, el rojo, el amarillo y el verde. Este es como un conjunto de las anteriores. Aquí la entrada 1 pasa a la compuerta OR y sale en su salida de la compuerta OR pasa a la compuerta SOR. De esta compuerta pasa al relevador de desconexión, a retardo desconexión y después a la primera salida, al primer LED del semáforo. Después del LED pasa al retardo de conexión y este pasa a su vez al retardo de desconexión del siguiente LED, que sería el amarillo. Pasa por el amarillo y pasa de nuevo a otro retardo de conexión. Este retardo de conexión pasa al retardo de desconexión y del retardo de desconexión al tercer LED, al rojo. De este va al retardo de conexión y después de este regresa a la compuerta OR. Está diseñado de esta manera para que al acabar de parpadear o de encender un color o un LED se pase directamente al otro sin tener que activar nada y que sea un proceso totalmente automático. El retardo de desconexión y de conexión tienen 10 segundos en el cronómetro como se nos fue indicado y esta es la prueba. Aquí está pasando por el primer LED, que sería el color verde. El color rojo, perdón. Después pasa el color amarillo, con sus 10 segundos en cada retardo. Y finaliza con el color verde, igual con sus 10 segundos en cada retardo. Y como le dije, esto pasa de nuevo al primer color. Es un circuito sin fin. La única manera de parar esto es con la segunda entrada, que sería el botón de paro. Y así de esta manera dejamos de accionar cualquier color.